Entonces les decía, tienen aquí en sus hojas, en la parte superior ponen el nombre, la ubicación se deja para que ahí el interno ponga el dormitorio, la celda y todo específico en el lugar en el que está. ¿Sale? Vamos a tener las respuestas o espacios en blanco ahí en sus hojas, pero en la parte inferior derecha hay una manita con un lápiz, con una pluma y vienen ahí unas palabras. ¿Ya las ubicaron? Dice Dios, estudio, promesa, propósito, palabra. En ese orden en el que vienen escritas, vamos a rellenar los espacios que vienen en blanco en toda la lección. Entonces, la primera que van a encontrar es Dios. Buscan el primer espacio en blanco que es la Biblia, es la palabra de espacio en blanco y Dios. Y así nos seguimos con las siguientes. ¿Sale? Ok, entonces tenemos en nuestras manos el tesoro más importante que Dios nos ha dado. Dice que ese tesoro tan grande lo ha puesto en vasijas de barro. Eso es lo que somos nosotros para con Dios. ¿Por qué? Pues por la fragilidad que nosotros tenemos, por lo propensos que somos a debilitarnos, a destruir nuestras vidas, a estar totalmente mal. Y yo creo que si todos nosotros somos personas sabias, personas inteligentes, si tú tienes un tesoro, ¿dónde lo vas a guardar? Pregunta. Si tú tienes un tesoro, ¿dónde lo vas a guardar? Ahí lo guardarías tú, pero, ok. A mí no se me hace muy inteligente esa respuesta. ¿Dónde lo guardarías tú? Una caja fuerte, lo metes al banco, lo pones en un lugar seguro en el que sabes perfectamente que va a estar resguardado, totalmente resguardado y totalmente seguro. Pues Dios hizo lo contrario, ¿no? Nos ve a nosotros como vasijas de barro y ha depositado su tesoro, el más grande tesoro que Dios tiene, lo ha depositado en nosotros. ¿Cuál es ese tesoro? Su palabra. Tenemos en nuestras manos la palabra de Dios y es el tesoro más grande que nosotros podamos recibir. Ni las mayores riquezas, ni lo más que tú te puedas imaginar alcanzar o tener en la vida se puede comparar con lo que ya hemos recibido de parte de Dios a través de su palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues conocerla, abrirla, dedicarle un tiempo, saber qué hay dentro de ella, saber qué hay dentro de ella. Y ya Dios me dio ese tesoro, únicamente yo tengo que girar la llavecita, abrir y comenzar a descubrir y a disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para mí. Dice la Escritura que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de quién? De Jesucristo. Y el conocimiento de Jesucristo para mi vida lo encuentro a través de las Escrituras. Ahí está todo reservado para nosotros. ¿Por qué muchos de nosotros no lo hemos llegado a recibir? Porque simplemente no nos tomamos el tiempo de abrir la Biblia, de estudiarla, de leerla, de analizar, de ver qué es lo que Dios tiene preparado para mi vida. Hay una práctica muy, muy común en nosotros, en el ser humano de la actualidad. Cuando tú te levantas por la mañana, lo primero que normalmente estamos acostumbrados a hacer es desbloquear el celular, ver si tenemos mensajes, si tenemos notificaciones, si hay por ahí una notificación del WhatsApp, del Facebook, de las redes sociales. Esa es la costumbre del ser humano de la actualidad. Y yo quiero hacer con ustedes una práctica. Por favor, desbloqueen sus teléfonos, los que tengan oportunidad, tengan acceso pues a los datos móviles. No se vayan a conectar al Wi-Fi, pero quienes tengan datos móviles, ¿no tienen nadie? Uno, dos, los que sean. Los mexicanos no. Yo acá me compré mi chip colombiano para tener datos. Pero bueno, desbloqueen sus celulares. No quiero no les va a pedir que me muestre nada, no, tranquilos.
Desbloqueen sus celulares, entren a Facebook y revisen, no, los que tienen datos. Sí, los mexicanos estamos excluidos. Entren a Facebook y revisen las primeras publicaciones que les aparezcan ahí en Facebook. Y ahí quédense con eso, quédense con eso. ¿Qué tan impactante es para tu vida o qué tan seguro es que lo que tú estás viendo en ese momento, estás recibiendo en ese momento, se convierte en algo edificante para tu vida? ¿Qué seguridad hay de que la primera noticia que ves es 100% real o 100% segura o te están mintiendo? ¿O hay media verdad, hay media falsedad? ¿Qué me da a mí una seguridad? Pues no hay nada, no hay nada que a mí me asegure que lo que yo estoy viendo en ese momento sea algo real, sea algo 100% seguro. Bloqueen sus teléfonos y ya. Ahora abran sus Biblias, si la traen en el celular, pues ábranla en el celular. En la ubicación que quieran, en la ubicación que quieran de la Biblia. Carlos, allá al fondo, ¿qué de lo que abriste en tu Biblia, lee lo que se te ocurra? ¿Qué encontramos en la Biblia? En el libro de Proverbios, ¿qué encontramos? Sabiduría. ¿Qué encontramos en los salmos? Oraciones. ¿Qué encontramos en los evangelios? Las enseñanzas de Jesús. ¿Qué tan seguro es que lo que leemos o encontramos en la Biblia sea algo edificante para nuestras vidas? Totalmente seguro, totalmente seguro. No hay duda de que lo que encuentro en la palabra de Dios va a ser edificante para mi vida, va a traer un beneficio, va a traer un buen resultado. Entonces, desde esa postura, yo creo que nosotros deberíamos de cambiar el celular o las redes sociales por la mañana, por tomarnos 1 minuto, 5 minutos. Abre tu Biblia y descubre lo que Dios tiene preparado para ti. Ok, entonces tenemos ahí la Biblia, el libro más importante de todos. La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Esta sobrepasa consistentemente la venta de cualquier otro libro. Sin embargo, millones nunca la han leído. La Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro en el mundo. Fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Esta Biblia ha sido traducida por personas muy dedicadas a fin de que usted pueda conocer acerca de alguien que le amó de tal manera que dio su propia vida por su salvación. Aquel que le ama de manera tan sublime tiene un plan especial para usted y para su nación. A esa persona la conocemos como el Dios que creó los cielos y la tierra, la luna, los planetas, el sol, las estrellas y todas las cosas del universo. Este libro, la Biblia, explica cómo puede usted conocer al Creador y ser bendecido. También explica cómo puede ser de bendición para su nación y otras naciones del mundo. Si usted hace lo que este libro dice y enseña sus principios a otros, las naciones pueden ser prósperas económicamente, pueden gozar de abundante paz y ser lugares maravillosos para vivir. Si enseña a sus semejantes los secretos escondidos de este libro, todos los habitantes de su nación disfrutarán del cuidado misericordioso del Padre Celestial. La pobreza será reemplazada por la prosperidad, el hambre será reemplazada por la plenitud de alimentos, la enfermedad será reemplazada por salud, el pecado será reemplazado por la justicia, la codicia, la carnalidad y la arrogancia serán reemplazadas por la generosidad, cuidado y humildad. Estos hechos hacen que este libro sea el más importante de todos los libros jamás escritos en este mundo. Eso es lo que tenemos en nuestras manos. Eso es lo que es la escritura, eso es lo que es la Biblia. El libro más importante
al que nosotros podamos ingresar, al que nosotros tengamos acceso. Y ciertamente somos privilegiados, somos realmente y grandemente bendecidos porque tenemos acceso a ella. Hay muchas personas en otros países, en otras naciones que son perseguidos, son asesinados, son puestos en prisión por tener una Biblia en sus manos. Y a veces nosotros que tenemos ese privilegio de tener acceso a ella, pues no lo usamos, no nos preocupamos, no dedicamos un tiempo para leerla, para pasar un tiempo en la escritura. Entonces tenemos en nuestras manos la Biblia, la palabra de Dios, un libro formado por 66 libros, dividido en dos partes. Yo sé que esta información nosotros la conocemos. Yo sé que si a cualquiera de ustedes les preguntara, o a la mayoría les preguntara, les pidiera que me mencionaran 20 libros de la Biblia, con facilidad y tranquilidad lo podrían hacer, porque es algo que conocemos y deberíamos conocer, saber cuáles son los libros que comprenden la Biblia, de qué manera está dividida. Dios nos manda que nosotros estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y esto a mí me lleva a saber perfectamente en qué he sido instruido, saber qué es lo que la Biblia habla con certeza, tener claridad a lo que, en cuanto a lo que, a lo que ella enseña, y no titubear, no tambalearme, no desviarme, no tener ciertas dudas. No, yo tengo certeza que lo que la palabra de Dios enseña es esto. Y la única forma de yo saberlo, pues es obviamente entrando en ella. Entonces tenemos esta división de las escrituras. El Antiguo Testamento comprendido por ¿cuántos libros? 39 libros. Y tenemos el Nuevo Testamento comprendido por ¿cuántos libros? 27. 39, 27, que en conjunto ¿cuánto hace? 66 libros que tenemos. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de cómo es que Dios crea al hombre desde un inicio, desde el Génesis tenemos la etapa de la creación, como en el primer momento es que la luz se hace presente. La luz no fue creada, la luz se hizo presente porque la luz es Cristo. Cristo estaba en ese momento únicamente, se hizo presente en este lugar. Y comienza toda la etapa de la creación. Leemos en el Génesis cómo es que Dios crea a Adán y a Eva, los pone en el huerto del Edén, les da mandamientos claros: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Y ellos tenían que obedecer al mandato de Dios. Y después vemos la caída del hombre en el momento en el cual Satanás, la serpiente astuta, engaña a Eva, engaña a Adán, ambos comen del fruto de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, y comienza la caída y la decadencia del hombre. Y comenzamos a leer en el Génesis toda esa decadencia, al hombre y a la mujer saliendo del huerto del Edén y comenzando a trabajar la tierra por su propio esfuerzo, y la mujer aumentando los dolores de parto, y comienza toda esa decadencia. El hombre se empieza a apartar de Dios, empieza a hacer lo malo, un hermano asesina al otro hermano y comienza y sigue habiendo una decadencia. Llega la creación de lo que nosotros conocemos ahí en el Génesis, donde los hombres buscaron llegar al cielo, construyendo, ¿se acuerdan cómo se llamaba eso? La Torre de Babel, construyendo la Torre de Babel, y Dios tiene que derrumbar todo lo que hicieron y comenzar a distribuir a la gente alrededor de todo el mundo, a cambiarles y a ponerles a cada uno un idioma, un lenguaje distinto, para que no fuera tan sencillo comunicarse entre ellos y no siguieran practicando la maldad que hacía. Y podemos seguir así hablando acerca del arca de Noé, de cómo Dios llama a Abraham, perdón, no, el arca de Noé, cómo Dios llama a Abraham, y sigue la historia con los patriarcas. El hijo de Abraham es Isaac, de Isaac es Jacob, como Jacob usurpa o le quita
la primogenitura a su hermano Esaú, y cómo viene todo después la historia del resto de los hijos de Jacob, del cual se comprenden las 12 tribus de Israel. Viene después el tiempo en el que José es puesto en la prisión, ya esto lo hemos comentado, los hermanos lo venden, se vuelve esclavo, después de ser esclavo está puesto dentro de una prisión hasta el momento en el cual él se convierte en el segundo gobernador o el segundo con mayor nombramiento en Egipto. Viene después el periodo de la esclavitud en Egipto de parte del pueblo hebreo y seguimos más adelante, viene la ley de Moisés, el tiempo de los jueces, el tiempo en el cual es instaurado el reino para el pueblo de Israel y la decadencia en cada uno de los reyes que iban siendo establecidos, desde el mejor hasta el peor. Viene Saúl, viene David y viene toda su descendencia, el rey Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. La deportación a Babilonia, el retorno nuevamente a la nación, a Jerusalén, la reconstrucción del templo, el tiempo de los profetas y tenemos una pausa. Tenemos una pausa y después de eso da comienzo la Biblia con el Nuevo Testamento. ¿Con qué comienza el Nuevo Testamento? Con la llegada de Jesucristo a la tierra, a traer el plan de salvación. Pero eso es lo que tenemos, ¿no? Eh, la Biblia, perdón, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es el libro especial de Dios. Este no es como los demás libros, sino que es un libro sobrenatural. Fue escrito por muchos autores de diferentes trasfondos culturales bajo la inspiración del Espíritu Santo. A pesar de que es el libro más vendido, también es el libro menos leído, menos comprendido, más maliciosamente malinterpretado, más perseguido, odiado, prohibido y destruido prohibido y destruido de todos durante siglos, pues existen fuerzas visibles e invisibles que se oponen para que podamos conocer la palabra, pensamientos y planes de Dios, sigamos en ignorancia y esclavitud y no disfrutemos de una vida plena y abundante. Yo les pregunto, sí, ok. Ya les había comentado para que llenaran cada uno de los espacios en blanco, pero sí, la Biblia es la palabra de Dios. Ahí llenen el espacio en blanco con la palabra Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen ahí todos? ¿Todos ya lo tienen ahí escrito? ¿Sí? Listo. Entonces, les pregunto lo siguiente, ¿por qué podemos asegurar con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué me hace a mí estar totalmente seguro que la Biblia es la palabra de Dios? Es pregunta también para ustedes. Sí, pregunta para ustedes. Sé completamente que es la solución para cualquier problema. Ahora, si yo veo la de Dios, lo que le dijo Dios a Josué, que se esfuerce, que sea que será prosperado y que todo lo que haga será. Es una promesa muy hermosa. Entonces, cuando uno empieza a leer la Biblia, se da uno cuenta que en realidad es la. Ok. ¿Alguien más? Pero a ti, ¿qué te hace estar seguro que es la palabra de Dios? Convencido.
Ok, amén. Ok, tiene un mensaje central, ¿no? En conjunto. Por allá, Alexandro. Exactamente, sí, hermano, adelante. Amén. Sí, Chucky. Yo he ido a la iglesia, ya, 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 para seguir a Dios, ¿no? Con Dios, a escucho la no, 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 padre y madre, eh, nos enseña a estar limpios, ¿no? Por la fe, no va, no está, y ya no, de la ira, entonces, sí, es la escritura. Ok, en todo lo que comentan tienen total razón. Sí, hermano Alonso. Yo creo que la palabra fe, fe es cierto, porque la fe tiene sus resultados. Yo creo que casi la mayoría de nosotros hemos iniciado por ahí. La fe primeramente en que hay un Dios todopoderoso eh, que envió también a su Hijo amado Jesucristo. Y aparte de eso, como dije, la fe tiene un resultado, las vivencias que nosotros, cada uno de nosotros ha tenido personalmente y esas vivencias están respaldadas por la misma palabra. Entonces, déjame dar un ejemplo. Por ejemplo, en San Marcos 16, la comisión, donde está la comisión, 15 nos habla de que nosotros podemos recibir el Espíritu de Dios. Es más, porque, o sea, me refiero a que el Espíritu de Dios vendrá a morar a nuestros corazones. No recuerdo bien a dónde está la escritura ahora. Entonces, cuando tú tienes esa vivencia, tú mismo a morar en tu corazón y hay manifestaciones del Espíritu de Dios en ti. Yo pienso que ese es un ancla que te asegura porque está confirmado, está escrito en tu viviendo. Es una de mis razones a creer que la palabra. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces tenemos distintas maneras de comprobar que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Ya lo dijeron. En primer lugar, yo veo que la palabra de Dios, que la Biblia ha traído beneficios para mi propia vida. He visto cómo los principios en los cuales la palabra de Dios me instruyen, traen los resultados y el cumplimiento de las promesas que conlleva. Sí, tenemos en la Biblia más de 5,000 promesas y esas promesas conllevan una responsabilidad.
Cuando yo cumplo la responsabilidad, la promesa se cumple. Es efectiva. La palabra de Dios es efectiva. Tenemos el cumplimiento de de las profecías. Más de 400 profecías fueron cumplidas mediante Jesucristo. Profecías del Antiguo Testamento que en el momento de la llegada de Jesús se cumplieron al pie de la letra. Tenía que nacer de una mujer virgen, una concepción virginal. Sí, exactamente. ¿Qué probabilidad hay para que una persona, en primer lugar, nazca o sea una concepción virginal? En segundo lugar, nazca específicamente en la ciudad de Belén. Pues hablamos de probabilidades que están totalmente fuera del alcance, fuera de la lógica humana. Tenemos el cumplimiento de ellas. El momento en el cual Jesús da comienzo con su ministerio, el método de la crucifixión, ni siquiera existía cuando se mencionó eso 1000 años atrás en el libro de Isaías. Eso no estaba existente en ese momento. Llega el momento de Jesús en el cual es entregado y es crucificado en un madero. Entonces tenemos un sinfín de evidencias que a mí me aseguran al 100% que lo que yo tengo en mis manos, como la Biblia, es la palabra de Dios. Sí, Carlos. Amén. Eso es lo más importante, ¿no? Ha impactado de tal manera nuestras vidas que ha generado una transformación total y completa de la persona que éramos años atrás sin haberle conocido. Y yo creo que si cada uno de nosotros hiciéramos un recuento, volviéramos atrás y le pusiéramos otra historia a ese punto de partida, pues bueno, muchos de nosotros tal vez no estaremos presentes en este momento, ¿no? Eso es la transformación que hizo o que ha hecho la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Y eso es lo principal, sí. 119:89 dice. Amén. Y ese es el otro lado. Si nos vamos por el método, el sentido literario, hay formas de comprobar que lo que tengo yo como un libro, de forma literaria nuevamente, es 100% fidedigno y 100% real. Yo les hago la recomendación para quienes no lo han hecho. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto. Es un libro bastante bueno de la experiencia y de la investigación de un hombre que era ateo y que él dijo, pues yo me voy a encargar de comprobar ante la sociedad que la resurrección de Jesucristo es una total mentira. Y después de unos cuantos meses de investigación, el hombre terminó convirtiéndose en cristiano, totalmente convencido de que la resurrección era un hecho 100% real. Un libro bastante bueno. Evidencias que exigen un veredicto. La Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo. Sus porciones más antiguas datan de más de 4000 años. Con todo, sigue siendo el libro más moderno en el mundo de hoy, pues en él encontramos las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde iré después de la muerte? A pesar de que la Biblia está compuesta de 66 libros pequeños, el tema central, como bien nos dijeron, es uno solo.
el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida. El Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento nos relata acerca del nacimiento de Jesús, su vida, su gran ministerio de sanidad a los enfermos y perdón de pecados para los inicuos, su muerte sobre la cruz, su resurrección de los muertos y su ascensión, su regreso al cielo. También nos relata acerca de la continuación de su ministerio de sanidad y perdón a través de aquellos que le vieron después de su resurrección. Aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús realizaron más obras milagrosas de las que él mismo hizo, como lo predijera antes de ascender al cielo en Juan 14:12. Las enseñanzas de los que le vieron después de que se levantó de los muertos están registradas en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas o cartas. Estos libros fueron escritos dentro de los primeros 50 años después de la resurrección de Cristo y componen aproximadamente la mitad del contenido del Nuevo Testamento. Tenemos entonces, después de la continuación de los hechos de Jesús, de sus enseñanzas, de su ministerio, el trabajo que comenzaron a hacer cada uno de los apóstoles a lo largo de los primeros años de la iglesia cristiana. Da nacimiento, da comienzo la iglesia cristiana en el libro de los Hechos. Y seguimos con el libro de los Hechos, continuando a través de las cartas en las cuales veíamos o vemos más bien la obra que comenzaron a hacer, cómo se comenzaron a levantar las iglesias y cada una de las instrucciones que los apóstoles dan para la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Entonces, todo ese compendio de esos 66 libros es lo que tenemos en nuestras manos hoy en día. Entonces, con esto llegamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de la Biblia desde el principio, tal y como lo revela el plan de Dios para nosotros? Es pregunta para ustedes también. Se la repito. ¿Cuál es el propósito de la Biblia desde el principio, tal y como lo revela el plan de Dios para nosotros? Es un alimento espiritual. Ok. La, Como dice la Biblia, también dice que la palabra de Dios es segunda Según de Timoteo 3:15 y 16. toda la escritura, enseñar que sea perfecto. Eso fue uno de los propósitos principales también. Ok, exactamente. ¿Alguien más? Eh, ¿Cuál es el propósito de la Biblia desde un principio, dentro del plan de Dios para con la humanidad? Traer salvación. Sí, hermano. Ok, Para que seamos conformados a la imagen de Jesús. ahí, ahí le diste en el, le diste en el punto. Hay distintos tipos de preguntas, ¿no? Yo puedo preguntar qué es la Biblia, pero puedo preguntar para qué es la Biblia. Y para qué es la Biblia es el propósito de la Biblia. Y el propósito central de la Escritura es transformar vidas, transformar nuestras vidas. ¿Y qué dijiste, Gerardo?
llevarnos, conformarnos a la estatura, a la imagen de Jesucristo. Aprendimos acerca de los dones en el llamado. ¿Cuáles son esos? Efesios 4. ¿Qué nos mencionaba ayer Beto? ¿De qué nos hablaba? A unos llamó como apóstoles, otros como profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Y todos nos quedamos ahí, hasta ahí se acabó todo. No, hay un propósito. ¿Para que qué? En conjunto, en unidad, lleguemos a qué? A la estatura de la plenitud de Jesucristo. Ese es el propósito de la Biblia. Desde un inicio hasta la actualidad, sigue siendo el propósito de Dios para con la humanidad. Desde el momento de la creación, Dios quiso compartir con el hombre todo lo que él tenía, todo lo que él tenía. Puso delante de él el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro árbol de qué era? De la vida, el árbol de la vida. Y dentro del plan de Dios era compartir con el hombre lo que él tiene, su propósito, sus planes. Es exactamente lo mismo para con nosotros. Sí, Alexandro. Amén. Eso lo leemos, sí. Pues seguirla, claro. Dice, y lo dice la escritura, ¿no? Que la palabra de Dios es lámpara, lámpara a nuestros ojos y lumbrera para nuestro camino. Eso es lo que es la palabra de Dios. Fíjate, silencio tantito por acá para que escuchemos lo que nos dice Héctor. Amén. Amén. Eso es entonces parte del propósito fundamental de las escrituras, llevarnos a la plenitud del conocimiento y a la estatura de Cristo. ¿Sale? Tenemos entonces la Biblia, lo que promete y su propósito. ¿Es una 30, Beto? Sí. Ok. Una, y ya contando lo que me robaste. Una, Una 23. La Biblia, lo que promete y su propósito. Inciso A, ahí completen, pónganle estudio de la Biblia. Estudio de la Biblia. La relación más importante que usted puede tener en este mundo es la que mantiene con Dios. Usted puede llegar a comprender cómo es Dios, sus pensamientos, sus planes y sus promesas para usted por medio de la lectura de la Biblia. Para ayudarle a encontrar partes específicas, los traductores organizaron el texto en libros, capítulos dentro de los libros y versículos dentro de los capítulos. Por ejemplo, si vemos Génesis 3:15, el significado sería el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Entonces, es indispensable en el cristiano el estudio de la Biblia. Inciso B, la promesa más grande del mundo. Ahí completen. La promesa más grande del mundo. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el centro, lo que conocemos como el corazón de la Biblia, el mensaje central y principal, lo que Dios hizo mediante Jesucristo para la redención de la humanidad. ¿Y cuál es el propósito entonces de la palabra? Ya nos leyó Alonso lo que dice ahí en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda
Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, tiene utilidad, sirve. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito que leemos en 2 de Pedro 1, 3 y 4. ¿Qué nos dice la escritura en 2 de Pedro 1, 3 y 4? Vamos a sabiendo primero esto. Pedro 1, 3 y 4. Por ello, las cuales nos hablamos con Dios y gracia, Todas las promesas que están ahí son dadas a conocer para con nosotros. Y eso nosotros lo tenemos claro, pero es indispensable que entrar en la palabra. Inciso D, ahí póngale la palabra de Dios. Inciso D, la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Y con esto estamos terminando. En primer lugar, la palabra de Dios en nosotros produce vida, tal cual nos lo dice ahí en Juan 6:63 y en Salmo 33, versículos 6 y 9. En segundo lugar, es como el agua que hace en nosotros, nos limpia. Juan 15:3 nos dice claramente, ¿no? Que por su palabra que Él nos ha predicado, que Él nos ha hablado, nosotros ¿qué? Hemos sido limpiados. Iniciamos la vida nueva totalmente lavados o purificados por la palabra de Dios. En segundo lugar, nos mantiene limpios. Salmo 119:9 y el 11. La palabra de Dios plantada en nuestros corazones nos mantiene libres de pecado. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Número 3, es luz para nuestras vidas. 2 de Pedro 1:19 nos lo dice claramente. ¿Qué dice la escritura? Que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Otorga entendimiento en un mundo lleno de tinieblas, nos da dirección, como nos decía John, es lumbrera para nuestros ojos, es lámpara para nuestro camino. En cuarto lugar, es alimento espiritual. Jesús nos dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Quinto lugar, produce crecimiento espiritual en nosotros. Es indispensable la escritura en nuestras vidas para obtener un crecimiento espiritual, para que dejemos de ser niños fluctuantes, sino que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo. El objetivo de Dios es expresado claramente en Efesios 4:12 y 15. Ya lo mencionamos. ¿Con qué propósito ha llamado a cada uno de nosotros como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Para qué? Para que en conjunto, en unidad, crezcamos en la plenitud del conocimiento de Jesucristo. Es como una semilla. Jesús nos dio este ejemplo en la parábola, donde dice que la palabra fue y llegó como semilla. En algunos lugares cayó sobre el camino, en otros sobre pedregales, en otros sobre espinos, pero hubo una en la que cayó en buena tierra, en buena tierra. ¿Quién es ese que cayó en buena tierra? Los discípulos le pidieron explicación a Jesús de esa parábola, no la entendieron. Los que son la buena tierra son aquellos que reciben la palabra, la retienen en ellos y produce fruto, produce un cambio, una transformación. Es como una espada. Efesios 6:17 nos habla de que usemos la espada
la espada de la palabra de Dios es una espada, nos ayuda a tener defensa. ¿Tener defensa contra qué? Pues contra los ataques del enemigo. En octavo lugar, nos ayuda a orar. Juan 15:7 nos lo dice, ¿no? Que pidamos todo lo que nosotros queramos y y nos será hecho, nos será hecho. Y esto quiere decir que cuando nosotros caminamos con Jesús, tenemos conocimiento de su palabra, lo que yo pida no va a ser conforme a mis deseos, conforme a mis pensamientos, va a ser conforme a lo que Dios establece en su palabra. Y por último lugar, es firme en nosotros. Mateo 7:24 y 27, Jesús nos pone dos ejemplos. Aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Eso es lo que Dios nos dice, no lo que Jesús nos dice. Entonces, la palabra de Dios me ayuda a estar firme. ¿Firme para qué? Firme para las pruebas de Dios, que son las lluvias, descienden las lluvias del cielo. Firme para los problemas a los cuales yo me voy a enfrentar. Firme para todo aquello que se levante en contra de mi vida y me quiere impedir seguir adelante con el propósito de Dios en mi vida. Amén. Esto es lo que es la Biblia y esto es lo que la Biblia produce en cada uno de nosotros. Amén. Tenemos entonces, Betito, lo del cuestionario, ¿no?